Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Capricornio. Bueno, mi queridísimo Capricornio, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Capricornio, vamos a ver cómo están las energías. Capricornio. En el trabajo, Capricornio, llega algo muy esperado para ti. Sale un triunfo para ti, Capricornio. Después de una etapa delicada, sobre todo los Capricornio que no estéis trabajando, sale también un triunfo para ti después de una etapa bastante negativa. Te has vuelto de un lugar que estaba fuera y estás como en ese inicio, ¿no? Como por así decirlo, o reinicio. Capricornio que tenéis un negocio. Llega el momento también de ver la luz en este negocio. Vas a tocar ese triunfo. Lo vas a tocar, pero cuando tú estés en ese triunfo tienes que tener cuidado de no salirte de la línea que tú has llevado siempre, Capricornio. Muy importante eso, ¿eh? Vamos a continuar, mi queridísimo Capricornio, con tu economía. En tu economía, Capricornio, tú ahora mismo ves las cosas muy dudosas, muy difíciles, muy inalcanzables, ¿bien? Las cosas se van a ir recomponiendo, tú vas a ir arreglando tu situación económica, ¿bien? Pero poco a poco y de manera lenta. Aunque yo veo a alguien especial a tu lado, Capricornio, que pienso que te está generando pérdidas económicas. Pero eso ya lo tienes que ver tú, mi queridísimo Capricornio. Vamos a seguir, Capricornio. Seguimos con lo que más nos gusta. Y os gusta el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver, mi Capricornio que estáis solteros. Me gusta lo que veo, mucho, me gusta mucho lo que veo, tengo que decirlo. Llega una persona súper especial o vas a vivir una historia muy especial, Capricornio, muy especial. Una historia que te lleva a otro mundo, a otra vida, a otra dimensión, a como lo quieras llamar, Capricornio, como lo quieras llamar. Llega algo especial en tu vida, Capricornio. Llega el momento de construir lo que tú has querido construir, Capricornio, porque sale clarísimamente que llega el momento de construir lo que tú has querido construir siempre. Y que llegará el momento también, con la llegada de esta historia, de que tú des carpetazo. Hay una historia del pasado, porque te aseguro que tendrás noticias de una persona del pasado y será el momento de decir lo que tú tengas que decir a esa persona. Sale clarísimamente, Capricornio. No sé si te he dicho antes Sagitario, pero eres Capricornio. Vamos a continuar. Continuamos, mi queridísimo Capricornio. Capricornio, solteros, el cambio rotundo sale clarísimamente. Wow, te juro, me encantan tus cartas, Capricornio, me encantan. Mira. ¿Dónde vas a ir tú, Capricornio? ¿Dónde vas a ir tú? Atención a los movimientos, atención a los desplazamientos, atención a las personas que se acercan a tu vida, que vienen de otro lugar. Porque esta persona
o con esta persona en concreto vas a vivir una historia muy bonita, Capricornio. Incluso yo en un futuro con esta persona veo convivencia. Veo convivencia, Capricornio. Esta persona es alguien un poquito mayor que tú. Igual no mucho, porque se me igualan bastante las edades, pero un poquito mayor que tú, Capricornio. Es alguien que te aseguro que trae la calma en tu vida en todos los aspectos. Y te digo que cuando tú conozcas a esta persona, y si has visto este vídeo, te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí porque vas a identificar a esa persona, es que lo vas a pensar, esta es la persona. Esta es la persona. Vamos a ver qué más, Capricornio. Capricornio que estáis solteros. Quería daros una fecha. Te la voy a dar, Capricornio. No te voy a dar una fecha, te voy a dar una referencia en este caso. Esta persona llega 3 semanas después de una situación en la cual tú has estado con una persona muy allegada de médicos. 3 semanas después, aproximadamente. Capricornio, cartas muy positivas para ti en el amor, ¿eh? Cartas muy positivas. Vamos a ver qué más. Capricornio, que estáis solteros. Wow. Me encanta. Capricornio, mira lo que dicen las cartas, que esa persona, cuando vosotros os conocéis bien, como todo el mundo ha tenido sus vivencias y sus historias, porque es así, esta persona viene dañado o dañada, ¿vale? Pero aquí dicen, como que se renueva todo ese interior, todo ese daño se transforma en positivo. Capricornio, sale clarísimamente, un daño que se transforma en positivo. Y esto es muy importante. Es muy importante. ¿Tiene un ex o una ex un poco por culero o por culera? Pues sí. Pero no es un problema para esta historia. Es que no es un problema, para nada. Capricornio, solteros, no te me vayas, porque ya sabes que te voy a dar el mensaje especial del amor cuando terminemos con los Capricornio que estáis casados, los que estáis en convivencia, y los que estáis de novios. Bien, vamos a ir comenzando, Capricornio, casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Capricornio, no me salen malas cartas en este caso para la pareja, Capricornio, no salen malas cartas. Sale una situación en la cual dices o piensas, Capricornio, que ¿qué es lo que influye? ¿Qué es lo que influye entre vosotros? Habrá cosas que influyen, sí, pero también el amor, o lo que vosotros habéis construido en este caso, es mucho más importante y es mucho más fuerte. Date cuenta que tú tienes el poder aquí en esta relación, o el poder de lo que es lo que habéis formado, no puede romper una historia. No puede romper una historia. Hay alguien que lucha bastante por tener una tranquilidad, una renovación. Sale clarísimo. Y alguien que debería de estar más callado o más callada.
Porque una relación es de dos. 3 son multitud. Y esta es la historia en esta relación. Vamos a continuar, Capricornio. Vamos a continuar, mi queridísimo Capricornio. Casados, en convivencia y novios. Bueno, como te he dicho antes, no salen malas cartas en tu relación. De hecho, salen nuevos miembros en la familia, embarazos, Capricornio, posibilidad de cambios de cara a futuro. No ahora, pero de cara a futuro sí. Y ten en cuenta que una persona no puede acercarse a vosotros. Si tienes miedo de que una persona se acerque a vosotros, dicen, es que no puede. Dicen, no puede. Así que en este caso, si te llegan las dudas, si te surgen las dudas, olvídate de eso porque esa persona dañina que estuvo en un pasado, que os hizo daño, no puede. Capricornio, todas las personas o la persona en concreto que esté aquí. Mira, yo veo 2 personas en concreto y te voy a decir que veo a la persona que habla tantísimo y la otra persona que como que corrobora a la que habla tanto y se mete tanto en cómo tenéis que llevar vosotros vuestra vida, ¿no? Pero tú date cuenta que esa persona que corrobora o que dice sí, Juana, en este caso, es una persona manipulado o manipulada, Capricornio, tenlo en cuenta, que es alguien que está manipulado o manipulada, que no le eches muchas cuentas. Capricornio, por muy inestable que se ponga tu relación a veces, porque es cierto que uno de los dos a veces se muestra inestable. Tu relación, ahora mismo en tu relación a mí no me sale ningún tipo de ruptura, ni ahora ni de cara a futuro inmediato, ¿eh? Así que si se ponen las cosas un poquito inestables, tú también sabes por qué es, pero no hay una ruptura en esta relación. Vamos a continuar, Capricornio. Casados, en convivencia y novios. Es el momento de avanzar, Capricornio, vosotros dos. Aunque te voy a decir esto, pues estas personas, si es que salen muchísimo estas personas en vuestra vida, que están muy cercanas a ti, que son personas victimistas, que son personas que deberían de estarse callados o calladas. Y es algo, pues bueno, que hay que aguantar un poquito el tirón, ya cada uno hasta donde quiera aguantar, también lo digo, y que estas personas pues llegará un momento en vuestra vida que ya no estarán. Por ley de vida no estarán estas personas. Pero intenta llevar tu relación lo más pacífica posible, Capricornio. Bien, sin echarle muchas cuentas a esta situación. Vamos a continuar, Capricornio. Casados, en convivencia y novios. Antes era más dudoso, ¿no? El tema de los problemas que tenéis, ¿no? Que tenéis, que los provocan otras personas, malestar, incomodidad. Y era más dudoso, ¿no? De que se pudiera controlar la situación, ¿no? Incluso creíamos que se nos iba de las manos la situación. Pero ahora mismo me sale bien clara la situación, Capricornio. El poder de la relación lo tenéis vosotros dos y lo tenéis con lo que habéis creado, eso no cabe en la menor duda. Así que todas las interferencias que vengan, tiempo al tiempo, así te lo dicen las cartas. Vamos a seguir, mi Capricornio, ahora sí, con ese mensaje especial del amor. Clarito el mensaje, ¿qué es lo que tú has sembrado, Capricornio? Acorde hayas sembrado será lo que estás a punto de comenzar a recibir. Así lo dicen. Capricornio, vamos a continuar ahora sí con
la salud. Y no te me vayas, porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor. Tu salud, Capricornio. Hay que seguir con pruebas. Todos los que hayáis estado un poquito pachuchos y que no tenéis muy claro si estáis del todo bien, porque hay gente que dice, sí, tú me dices que estoy bien, pero yo no me encuentro bien. Hay que seguir con pruebas. Así lo dice el tarot, pero como siempre os digo, mi queridísimo Capricornio, vosotros sabéis perfectamente que yo no soy médico. Vamos a continuar, Capricornio, ahora sí con ese mensaje especial que quiero darte, mi queridísimo Capricornio. Es el momento de purificarte, ¿eh? Purifícate, Capricornio, y atraerás todo lo bueno a tu vida, pero purifícate. Capricornio, te quiero dar un número, te voy a dar el 38 para esta semana, mi queridísimo Capricornio. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte, Capricornio, y nos vemos en el próximo vídeo.